una semana de campaña profética con los hermanos. Ya nos habían agendado ya hace mucho, los meses pasados, y pues venimos y luego pues Dios nos permite de convivir acá con ustedes. Siempre creo que como somos una familia en Cristo, ¿verdad? Me siento feliz, especialmente en el hogar de mi hermano Rafa, su apreciable esposa, los niños. Pues yo creo que dice que Jesús tenía 12 discípulos, pero no es que él no compartía, sí compartía, pero dice que él conocía con quién también, ¿verdad? Por ejemplo, dice que él se quedaba con Lázaro, se quedaba con otros discípulos más. Pero yo creo que cuando llegamos en el hogar de mi hermano me siento feliz, cómodo, tranquilo, y me siento en familia, mis hermanos. Así que tomé la oportunidad de estar con ustedes acá y de llevar una temática del estudio de la palabra de Dios. ¿Les parece, hermanos, que antes de entrar a nuestra temática vamos a orar y suplicar al poder del Espíritu Santo? Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por tu benevolencia, por tu amor y por tu misericordia. Vamos a tomar tu palabra. Háblenos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos viviendo en los tiempos del fin. Todas las profecías que hemos estudiado en la palabra de Dios nos dice cuán cerca está el tiempo. Las cosas no se van a componer como muchos dicen por ahí. El papado está diciendo que en el 2030 va a haber mejor paz, va a haber prosperidad, va a haber, no va a haber hambre, va a haber una seguridad. Está prometiendo no a un país ni al continente europeo, está prometiendo al mundo entero. ¿Qué dirá la palabra de Dios? ¿Será que es cierto lo que el hombre habla de eso? Quisiera que vayan conmigo al libro de Primera de Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, por favor. Miren cómo dice, cómo el Señor nos anticipó lo que tenía que venir sobre esta humanidad. Cómo es que Dios dijo que cuando el hombre iba a estar hablando de eso, algo iba a suceder. Dice el capítulo 5 del versículo 3. Cuando digan paz, ¿y qué más dice ahí? Y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción, ¿qué? Repentina, como los dolores a la mujer encinta. ¿Y qué dice ahí? Y no escaparán. ¿Van a escapar, hermanos? ¿Van a escapar de la catástrofe que viene sobre la humanidad? No. Yo quisiera estudiar con ustedes, especialmente a la juventud, hablando a los jóvenes, pero también a los padres. Yo creo que hay muchos padres que están aquí esta noche. Y hablar de la juventud hoy es tan necesario, mis hermanos, porque el enemigo está haciendo estragos. Satanás sabe que le queda poco tiempo.
Y lo que el enemigo no descansará hasta, si fuere posible, engañaría aún a quienes, a los escogidos. Y muchas veces nosotros pensamos que como jóvenes tengo vigor, tengo fuerza, tengo todavía muchas metas que alcanzar, muchos sueños que realizar, objetivos por delante, pero lo queremos hacer ¿sin qué? Sin Dios. Lo queremos hacer, hermanos, separados de Dios. Eso me recuerda la historia de Babilonia. ¿Recuerdan ustedes que Babilonia quería ser grande? En una ocasión el rey Nabucodonosor dijo, cuando vio lo maravilloso que estaba el trono, la ciudad de Babilonia, aguas termales. Miren, las flores me gustan, me encantan las flores, todo lo que es natural. Miren cómo está aquí, hermoso. Cuando el rey Nabucodonosor vio los jardines colgantes, los claveles de diferentes colores, las rosas, cuando vio, hermano, los árboles frutales, las mansiones que había construido, ¿qué dijo Nabucodonosor? ¿No es esta la gran Babilonia que yo escogí? Pero cuando usted ve más adelante, dice la palabra de Dios que en un momento ese león fue quitado las alas. Es decir, que Babilonia no iba a existir por mucho tiempo como reinado. Sabemos lo que pasó en el año 539, el 12 de octubre antes de Cristo, que cuando viene el poder de los medos y los persas, destruyen a Babilonia, y Babilonia, hermanos, cayó. Es decir, Babilonia terminó. Babilonia, mis hermanos, fue destruido. La pregunta es, nosotros queremos alcanzar mejores cosas, tener mejor ganancia, pero lo queremos hacer ¿qué? Sin Dios. Pensamos que es que creo que no voy al culto porque hay una actividad, pero me falta otro poquito aquí el trabajo. Es que ya me hablaron para hacer algo, un negocio, por allá. Y pensamos que queremos tener ganancias, hermanos, separados de Dios. Al contrario, mis hermanos, estamos haciendo algo indebido y estamos yendo a la pobreza. Porque estamos colocando primero el trabajo. Estamos colocando primero ¿qué cosa? Primero nuestros bienes personales, nuestros asuntos. Y estamos dejando que el enemigo gane terreno. Cuando usted le coloca primero a Dios, cuando usted coloca primero al dueño del oro y la plata, Dios lo va a bendecir. Dijo el salmista David, joven fui y he envejecido. ¿Y cuántos había visto David mendigar pan los hijos de Dios? David dice, y nunca he visto hijos mendigando pan, la simiente, mucho menos los hijos de los hijos. Porque cuando nosotros colocamos a Dios, hermanos, en primer lugar, Dios dice, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios, dice Mateo 6:33, y las cosas vendrán conforme las necesidades del hombre. Pero es lo más triste, mis hermanos, comenzamos a buscar nuestras propias necesidades y dejamos a Dios por un lado. Hay una historia muy, muy hermosa, hermanos, una historia donde estudiamos el capítulo de 15 del libro de Lucas, el verso 11. Usted sabe la historia, yo no le voy a dar mucho énfasis. Allí encontramos una parábola, fue una parábola, hermanos, que Jesús habló y se conoce como la parábola ¿de qué? Del hijo pródigo.
También dijo un hombre tenía 2 hijos. Analicen bien porque vamos a utilizar esto en nuestro tema. Y el menor de ellos dijo a su padre, miren, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Y cuando el hijo ya tenía, ¿verdad? Dice el verso 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una ¿qué? A una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes viviendo. ¿Cómo vivió ese hombre? Perdidamente. Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Verso 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie, ¿qué cosa? Le daba. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco ¿de qué? De hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo, Padre, le dijo el mayor, ¿verdad? He pecado, verso 21, sigue diciendo el hijo pródigo. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, matadlo, comamos y hagamos ¿qué? Fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron, ¿qué dice el texto? A regocijarse. Pero hay algo que en la parábola hay alguien que estaba descontento. Y aparte de estar descontento, estaba muy enojado. ¿Quién era? El hijo mayor. Y su hijo mayor, dice el verso 25, estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo que tal vez tú lo criaste, por haberle recibido bueno y sano. Verso 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El verso 32. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. ¿Qué tiene que ver esta parábola con nosotros? Saben que las parábolas, hermanos, no están ahí para solamente contar a nuestros niños, hacerle una historia, algún día, una dramatización y todo. No es eso, mis hermanos.
La parábola, mi hermano, tiene que ver mucho para los tiempos finales. Cuando usted lo coloca y lo enlaza el mensaje de los tres ángeles, la parábola tiene mucho que ver. Por ejemplo, veamos rápidamente. Jesús cuenta la parábola de dos hombres. Dice palabra de vida el gran maestro, el capítulo 16, dice el don profético: las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida y de ¿quién otro? Y del hijo pródigo presentan en distintas formas el amor compasivo de Dios, los que se descarriaron de Él. Aunque ellos se han alejado de Dios, Él no los abandona en su miseria. Está lleno de bondad y tierna compasión hacia todos los que se hayan expuestos a las tentaciones del astuto enemigo. Miren, este hombre, hablamos de la parábola, dice el verso 15, también dijo, un hombre tenía ¿cuántos hijos? El rey tenía 2 hijos. ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no dijo Jesús? Tenía 10 hijos. ¿Por qué dijo 2 hijos? Porque, hermanos, cuando nosotros estudiamos a la base fundamental de la Biblia y de los testimonios, saben que esa parábola Jesús estaba dando a conocer lo que pasaba con el pueblo judío. El pueblo judío era el hijo mayor, simbólicamente, el hijo que Dios lo escogió para ser una luz en el mundo. Dios lo escogió, mis hermanos, para ser cabeza y no cola, para estar encima de todos los pueblos y no debajo de los pueblos. Cuando usted lee en Éxodo 19:5, Jehová dice: tú vas a ser sacerdocio, pueblo santo, linaje escogido. Pero había una condición para el pueblo judío. Era: si guardes ¿qué cosa? Mi pacto. Así que el primer hombre, el hijo mayor aquí de la casa, hermano, era el pueblo judío. Y el hijo mayor, el hijo menor, ¿quién era? El hijo pródigo, ¿quién era? ¿Cómo lo llamaban los judíos al pueblo gentil? Al pueblo que no era de Israel, al pueblo que no era linaje del judaísmo. ¿Cómo lo llamaban? Perros. Perros quiere decir incrédulo. Piedras. Esos que están allá eran poco. Era una miseria. Eran hermanos pródigos, porque no eran del linaje de Israel. Por eso ahí están los dos grupos, ahí están los dos pueblos, mis hermanos. Y ahí está el judaísmo y los gentiles. La pregunta es: ¿qué pasó? Dos. ¿Qué le dijo el menor a su padre, mis hermanos? El Padre Celestial aquí, ¿quién creen ustedes quién es? Pues ya les dije, ¿verdad? Es el Padre Celestial. El Padre en esta parábola es Jesucristo. Y miren, ¿qué le dijo el menor a su padre? Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¡Ja! ¿Cuándo es el padre que tiene que repartir? ¿En qué momento tiene que repartir los bienes? Creo que mis hermanos que están aquí tal vez han hecho ya su testamento. Pero saben ustedes, este hombre, este joven, no esperó que tomara la decisión el padre de decir: bueno, hijos, creo que yo ya estoy grande, antes que yo me vaya de este mundo, para que ustedes queden bien, les voy a dar la herencia, la parte que le corresponde, le voy a dar su testamento. Pero este hijo menor no fue así. Llegó con su padre y con autoridad dice: por favor, papá, dame la parte que me corresponde, dame mi herencia, dame mi testamento.
Y el padre dijo: bueno, hijo, si tú lo quieres, siempre te iba a dar, pero si tú lo quieres y lo estás pidiendo, pues es tuyo. Y le repartió los bienes. Y cuando este joven, mis hermanos, ya tenía el tesoro, tenía ya el dinero, yo no sé si los costales o las bolsas de dinero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice la Biblia. El padre le dice: bueno, está bien, ahí está. ¿Y saben qué pasó? ¿Qué hizo con sus posesiones? ¿Qué hizo? Lucas 15:13 dice: no muchos días después, juntándole todo el hijo menor, se fue. ¿Para dónde? ¿Para dónde se fue el hijo menor, hermanos? Lejos. ¿Entienden esa palabrita? Lejos. ¿Lejos de qué? Lejos del padre, lejos de casa. Se fue lejos donde nadie lo veían. Con el dinero, con las bolsas, con el saco de dinero, ese joven, ese hijo menor, se fue a una provincia, a una ciudad apartada. Y allí, ¿qué hizo este hombre? Comenzó a negociar. ¿Qué creen ustedes? Como se dice un dicho: el que no le cuesta, hagámosle fiesta. ¡Ja! ¿Comenzó a qué? Y dice el versículo: y ahí de lo desperdició sus bienes. ¿Cómo lo desperdició? Viviendo, ¿cómo dice? Perdidamente. Viviendo perdidamente. Ahí está un problema, mis hermanos. Voy a tomar un poquito acá, aunque me gustaría darle proféticamente este mensaje, pero quiero darle este punto. El mundo, mis hermanos, como le decía al principio, el ser humano quiere ser feliz, pero lejos de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Quiere tener un buen matrimonio. Los jóvenes: me voy a casar con aquella chica, me voy a casar con este muchacho, pero vamos a hacer nuestra casa. Está muy bien, el que se casa quiere, dice, ¿verdad? Ok, nuestro carrito por ahí, un Hilux, un verdecito. Y como veo yo que están los carrerillos por ahí, ¿verdad? Y veo puro color gris, ¿verdad? Puros suritos por ahí. Y bueno, y dice: bueno, mejor me voy para Estados Unidos. Oye, pero lo queremos hacer vivir lejos de Dios, unión libre, separado de Dios. Y ahí comienza el joven, ahí comienza el matrimonio, comenzar a la pareja a comenzar a formar un hogar, pero lo quiere hacer lejos de Dios. Y cuando nosotros, mis hermanos, estamos viviendo en esa condición lejos de Dios, podrás tener dinero, podrás tener una pareja, podrás tener una casa, podrás tener un auto, podrás tener las mejores cosas, pero si nosotros estamos lejos de Dios, iglesia, ¿qué creen ustedes que hay en la vida? ¿Qué encontramos en el camino? ¿Encontramos la paz? ¿Encontramos la felicidad? ¿Encontramos la alegría? Sí, la alegría sí, lo que nos da el mundo. Pero mis hermanos, la paz no nos da el mundo. Dice Juan 14:26 que la paz os dejo. ¿Y qué? Y no es como el mundo lo da, sino como quien lo da. Hermanos, lo más maravilloso para los jóvenes, por eso ya son jóvenes en las sendas extraviadas. Lo más lindo para el hogar, lo más lindo en una familia, lo más lindo para que tú tengas prosperidad en la vida, debes estar cerca de Jesús. ¿Sí o no, mis hermanos? Cerca de Dios. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hermanos, muchas veces nosotros desperdiciamos la vida. Tenemos talentos, tenemos dones, somos capaces de correr, somos capaces de tener una inteligencia, somos capaces de ejecutar un teclado, como mis hermanos aquí han ejecutado los teclados que están acá. Son capaces de moverse, son capaces de ir en la tecnología y hacer revolución.
Pero el problema, mis hermanos, es que lo estamos utilizando, nuestros bienes, nuestros talentos, nuestros dones, lo estamos utilizando, como dice el texto, perdidamente, para el mundo. Y cuando ya estamos viejos, cuando ya nos duele la rodilla, cuando nos duele ya la columna, cuando ya no podemos ver, le damos a Jesús lo malgastado, lo débil. Y eso es lo más triste. ¿Qué pasó con este joven? ¿Cuál fue el resultado de su decisión? ¿Cuál fue el resultado? Dice el siguiente versículo: y cuando todo lo hubo, ¿qué? Como no lo costó, ¿verdad? Lo malgastó perdidamente. Lo malgastó allá con el mundo, con las mujeres, con el licor, viviendo lo más lujoso. Y cuando vio que ya no tenía moneda, cuando vio que ya obviamente ya no tenía nada, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos, porque ya no había otra forma, de aquella tierra, el cual le envió a sus haciendas para que apacentase cerdos. ¿A dónde lo llevó? ¿Qué clase de trabajo, mi hermano, le dio este hombre? A ver, iglesia, ¿qué clase de trabajo le dio este hombre? ¿Que apacentase qué? Cerdos. ¿Hasta dónde llegó el hijo del rey? ¿Hasta dónde llegó, hermano, el hijo que el padre de familia tenía lo suficiente en casa? Tenía muchos bienes, tenía, mis hermanos, trabajadores, y todavía, mis hermanos, un hijo del rey, un hijo del Señor, mendigando la comida de los cerdos. Yo te pregunto, ¿somos hijos del Rey Celestial, sí o no, hermanos? ¿Somos hijos del Rey Celestial? La pregunta es, ¿estamos mendigando nosotros también? Sí. ¿Saben que en el tiempo del judaísmo los cerdos era abominación? Hermanos, lo mandó, mis hermanos, allá a apacentar cerdos. Y el verso 16 dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Ustedes creen que los cerdos le daban? ¿Cómo dice el texto? Pero nadie le daba. Muchas veces nosotros, jóvenes, mis hermanos, yo no sé en qué parte del país me puede estar viendo, pero muchas veces nosotros estamos apacentando todavía la maldad en la vida. No podemos tener éxito en la vida espiritual, mucho menos no tenemos éxito en la vida física, porque estamos viviendo perdidamente y estamos mendigando con el diablo. El diablo te ofrece, señorita, joven, mis hermanos presentes, el diablo nos ofrece como lo hizo a Jesús en la tercera tentación. Levantó todos los reinos del mundo y lo colocó en lo más majestuoso y dijo: todo esto te daré si postrado, ¿qué cosa? Me adorares. Hoy el enemigo está haciendo lo mismo. Si puede superar, pero mire, hay un dicho que dice: el que no hace trampa no avanza, ¿verdad? ¿Y qué pasa? No importa unas horas del viernes, pero aunque sea sábado, pero es que lo que pasa, me urge hacer estos requisitos y lo voy a hacer. Dios sabe mi necesidad. Lo que pasa, me dijo el maestro que por favor me presentara el sábado, pues ni modos, lo tengo que hacer. Y vendemos nuestras almas, hermanos, para que nosotros estemos mendigando con el diablo. Hermano, los cerdos representan los demonios.
Es decir, muchas veces nosotros, hermano, queremos tener la paz en el dinero. Queremos tener la paz en el sexo. Queremos tener la paz en la política. Queremos tener la paz ¿en qué más? En la buena casa, en el mejor auto. Queremos tener paz y buscamos, mis hermanos, pero no le encontramos. Queremos tener paz y estamos mendigando con Satanás, cuando el diablo no tiene paz, mis hermanos. Y ahí está. Se volvió, era un hijo del rey. Muchas veces el mundo, los jóvenes, señoritas, están hundidos en el vicio, hundidos en el pecado. Me he encontrado con mucho decir: hermano, yo quisiera salir de este vicio, pero no puedo. Yo no puedo, estoy atado. Tú no puedes. Pero Jesús dice: todo lo puedo en Cristo. Jesús puede en tu vida. Yo no sé, muchas veces nosotros vendemos nuestra alma por poco precio al enemigo. ¿Y usted cree que el enemigo? Miren, ¿cómo es el diablo? El diablo te lleva, te lleva, te lleva y te lleva. Y cuando el diablo te saca de ahí, de la casa, como hizo con el pródigo, te tira hasta donde puedas, donde puede el diablo. Y cuando estás allá lejos de Dios, cuando estás lejos de tu fe, lejos del pueblo que conociste, de la verdad, ¿qué hace el enemigo? Te deja ahí, te deja mendigando, te deja arrastrando como una víbora. Y el verso siguiente dice, verso 19, y volviendo, me gusta esa palabra que dice, y volviendo en sí, dijo. ¿Qué es la palabra en sí? ¿Qué es? ¿Qué quiere decir la palabra en sí? Hermanos, exacto, en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de qué? De pan, y yo aquí perezco de hambre. ¡Ja! Hermanos, este joven, yo no sé cómo estaba. Tal vez como estaba, no sé si estaba sentado, estaba de rodillas, tratando de alimentarse de la comida del cerdo. Yo no sé cómo estaba ese joven. Pero la razón, dice el texto, que dijo que volviendo en sí, su mente no estaba para pensar. Su mente, mis hermanos, lo había entregado al enemigo, a Satanás. Y en un momento se le vino en su mente, en un momento pensó y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Pero miren el verso 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré. ¿Qué le iba a decir? Hermanos, si usted llega a entender esta palabrita en sí, aparte de esto, este hombre no pensaba, estaba ya desorientado. ¿Han escuchado de la gente decir: oye, estás sencito, estás loco? Hermano, no pensó. Y en ese momento pensó y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Me levantaré e iré a mi padre. Y miren, fue. Comentario bíblico adventista en la 797, el tomo 5, dice: algunas personas parecen ir a la deriva llevados por las corrientes de la vida, sin pensar seriamente hasta que se enfrentan con la muerte. El joven pródigo había estado sin duda fuerte de sí, pero su terrible necesidad le obligó a volver en sí. Quienes viven, o más bien existen exclusivamente en un nivel físico, nada más. Usted lo ve, la gente que camina en un nivel físico. Usted lo ve, la gente que allí está hablando, pero en realidad, hermano, esa persona no es como es.
En su vida carga un peso, carga rencor, carga odio. En su corazón hay lujuria. En su corazón hay orgullo. En su corazón quiere ser mejor que el otro. En su corazón está la competencia. Con que mi vecino ya hizo su mejor casa, pero yo me lo voy a hacer más. Competencia. Aunque dice, déjame estar un momento. Se metió con esa persona porque fue su igual. Si se había metido conmigo, a ver cómo quedáramos. ¿Han escuchado gente decir así? Y estoy hablando dentro del pueblo de Dios. Esta gente no, por eso dice aquí, quienes viven o más bien existen exclusivamente en un nivel físico nada más. No tienen paz, mis hermanos. No tienen felicidad, no tienen gozo. Pero sabes, mi hermano, mi hermana, mi amigo, que estás viendo, Dios quiere darte la paz. Dios quiere darte la felicidad. Y eso no lo vas a encontrar en ningún objetivo, ninguna cosa, nada que sea humano. Solo lo encuentras en un hombre que es Jesucristo. Solo lo encuentran en el nombre dado a los hombres de esta tierra, Cristo Jesús. Y Él no te pide tu dinero porque es el dueño del oro y la plata. Él no pide tu casa. Él pide, Jesús le dice, dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón. Yo no puedo, hermano, en mi mente, en mi corazón, el odio que siento contra mi padre, el odio que siento con Julanos. No puedes, estás entre sí. Piensa, levántate. Dice Pablo, tú que vives, estás durmiendo entre los muertos y te alumbrará Cristo. En Jesús hay vida, hay victoria, y en Cristo Jesús podremos salir más que victoriosos. Gloria sea al Señor. Hermanos, no tienen la capacidad, dice aquí, de comprender las lecciones de la vida, excepto cuando éstas se les presentan bajo la forma de necesidades, deseos o dolores físicos. Este joven había vivido fuera de sí, pero ahora volvió en sí y se encontró a sí mismo. Indudablemente una experiencia nueva, y comenzó a comprender cuán necio había sido. Ahí está, hermanos. El enemigo ha levantado un montón de cosas para borrar tu mente, no para que no piensas. Allá en la comida de Egipto, las cosas chatarras, los desechos, hermano, no es otra cosa que son desechos ya. El enemigo quiere que comes eso para que no piensas en sí, para que tu mente se borra. Al rato puedes tener un cáncer, al rato un tumor, y no porque fuiste probado, no lo hiciste por la obra, sino por tu propio paladar. Y en ese momento, como dice aquí, lo que estamos leyendo este párrafo, aún así no vas a entender. La gente tiene diabetes, pero hoy sigue tomando su azúcar. La gente le ha dicho al médico que no consume esto, el otro, pero ahí sigue consumiendo esto, porque la mente se ha borrado. Se levantó del letargo de la desesperación que habían oscurecido su vida con la siniestra amenaza del desastre y la desolación. Aún no tenía un concepto correcto de la naturaleza del amor de su padre. Miren, esto no había entendido hasta dónde llegaba el amor del padre. Pero la justicia de su padre había producido la desesperada esperanza de lo que trataría, así como trataba a sus jornaleros. ¿Cuál fue la razón de regresar a casa este hombre, mis hermanos? ¿Cuál es el que lo llevó ahí? ¿Fue la desgracia de lo que le estaba pasando? ¿Qué creen ustedes? ¿Fue la pérdida de sus bienes? ¿Fue el hambre que lo llevó a reflexionar? ¿O fue el amor o la elección? ¿Qué dice Jeremías, hermanos? 31:3 dice: Jehová se manifestó
a mí dice, a mí, hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto prolongué, que dice, mi misericordia. Eso dice el profeta Jeremías, que con amor eterno nos amó. El amor del Señor. Sabes que palabra de vida del gran maestro dice que lo que le llevó ahí, a pesar que el hombre estaba sufriendo, a pesar que el hombre estaba manteniendo cerdos, a pesar que ese joven había destruido todos sus bienes, a pesar que andaba descalzo, a pesar que tal vez ya no tenía ropa, a pesar que tal vez olía mal, a pesar de lo que estaba su vida, un desecho, un fracaso, pero a pesar de eso no reflexionó, no lo llevó a su padre. ¿Sabes cuál lo llevó? Palabra del vida del maestro, página 159, dice que fue el amor que lo trajo a su hogar. Fue el amor a su padre que lo llevó. Y con razón este joven dijo: ya no me trates como uno de tus hijos, ya no. Trátame como uno de ¿qué? De tus trabajadores. Tú tratas bonito a tus trabajadores, lo trates con amabilidad. No eres un hombre capataz que estás ahí con capataz y con fuerza mayor. Yo veo que tú tienes amor. Trátame como uno de tus trabajadores. No, ya no soy digno de que me llames tu hijo. He desperdiciado todo. Desperdicié tus bienes que me diste. Te deshonré. Hice la vida lo que hice. Ahora vengo destruido, hecho pedazos. Qué tremendo esta historia. Cuando yo leo esta historia me doy cuenta mi condición, mi vida. Que si tú estás aquí esta noche, no es porque tú eres bueno, sino estamos esta noche porque Dios ha sido bueno con nosotros. Si tú y yo vamos a cantar victoria allá en el mar de vidrio, si tú y yo vamos a estar con los 144,000, no es porque fuiste bueno, porque cuánto llevaste la reforma pro salud. Y no estoy diciendo que no lo llevas. No porque cuánto diezmaste. Tampoco estamos diciendo que no diezmas. No es porque fuiste cuánto te reuniste en la iglesia, sino por la misericordia divina, porque el Señor nos ha amado con amor eterno. Cuán bueno es Dios. Hermoso, no hay palabras. Con razón dijeron los profetas, hermanos, cuán grande es Dios. Su amor es más grande que la tierra y más ancho que el mar. ¿Creemos en el poder del Señor? Hermanos, ¿cómo lo recibió su padre? A ver, iglesia, ¿cómo lo recibió su padre? ¡Ja! Cuando vio que venía un mendigo, dijo: ¿quién será ese mendigo? Y cuando vio que venía su padre hacia él, yo imagino que este hombre tal vez temió, tuvo miedo. ¿Y qué le voy a decir? Pero ya hubiera pensado, tal vez creo que ya lo había repetido muchas veces, se le había quedado en la memoria qué iba a decir. ¿Y qué creen que dijo el padre cuando lo vio? Oye, ¿cómo? ¿Tú sos mi hijo? ¿Cómo? ¿Venís ahí con una pestilencia a olor a cerdos? ¿Cómo? ¿Te fuiste con el mejor traje? ¿Con los mejores calzados? ¿Las mejores sandalias? Y ahora viene descalzo. Ahora viene sin ropa. Mira tu cabello. Putrefacción, mire tus uñas de águila. Por favor, venga criado para acá. Llévate a este hombre, báñelo, límpialo, purifícalo. Y cuando ya está bien limpio, bien purificado, me lo traigan acá. Así dijo el Padre. Así dijo el Padre, mis hermanos. Qué gran amor del Señor. Dice que cuando lo vio a su hijo levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello. ¿Quién hizo eso? Su padre, y le besó.
Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿En qué forma exterior venía este joven, hermanos? ¿Cómo venía? Pero el padre dijo, de esto, verso 22, a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzados en sus pies. Hermanos, ese es el amor del Dios Todopoderoso. ¿Cómo veniste a Jesús? Alguien que está esta noche aquí, mis hermanos, levante la mano, que llegó bien con Cristo, que llegó limpio con Dios. Todos venimos acabados. Todos traemos una vida sucia. Todos traemos un recuerdo horrible. Todos venimos, hermano, oliendo al diablo, a los demonios. Pero Jesús no te dijo: oye, no. Dice que el padre de familia siempre miraba a su hijo, y cuando vio que venía su hijo, no le importó. Mira, el texto dice que él no le importó cómo venía su hijo. Lo que le importó, mis hermanos, es que la felicidad que su hijo había, ¿qué cosa? Regresado. Y dice que en ese momento se echó a sus brazos, lo abrazó fuertemente. Yo me imagino que lloró de gozo, de alegría. No lloró porque había ido, porque había ido a destruir sus bienes. Era el rey, él no le faltaba nada, él tenía todo, hermano, miles de posesiones. Él lloró porque había llegado su hijo, y no le importó cómo venía, qué olor traía, cómo estaba, hermano, de sucio. Él no le importó nada. Lo que le importó es abrazar a su hijo. Hermanos y hermanas, Jesús dice, lo hemos leído: con amor eterno te he amado. Muchas veces el hombre, muchas veces la humanidad, lo que está sucediendo es cuando el hombre cae, cuando el líder cae, cuando a Julano cae, después se levanta y dice: no hay que confiar con esa gente, ese hombre, con esa mujer. No tiene vergüenza. Miren cómo fue, mire cómo es. Y la gente, y uno de hombre comienza a ver lo exterior y recordarlo, y cuando hay algo que sucede, algo ahí, y lo vuelve a recordar la persona. Pero Jesús no hace eso. Jesús, mi hermano, nos quita nuestro pecado, nuestra impureza. Por eso dice Isaías: venid luego, dice Jehová, y estemos, ¿qué cosa? A cuenta. Si tus pecados fueran como ¿qué? ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Como la nieve. Si fueran como ¿qué cosa dice también? Lo haré como lana limpia. Hermanos, yo quiero decirte, Jesús es el de ayer, el de hoy y por los siglos de los siglos. El hombre cambia, pero Jesús no cambia. Yo te invito, venga a la iglesia. No importa cuántos vengan. Hermano, qué bonito, miren, qué hermoso se ve la iglesia. Pero qué más hermoso se ve cuando nosotros manifestamos a Cristo en nuestras vidas. Muchas veces nosotros queremos llenar el vacío, como quiso este hombre llenar el vacío de su vida. ¿Cómo lo queremos llenar el vacío? Con las cosas del mundo. ¿Cómo queremos llenar el vacío, mis hermanos? Con los placeres del mundo. Y al contrario, nos van destruyendo más y más. De 21 años de llevar el ministerio para la gloria del Señor, he conocido mucha gente ya con cabellos blancos, como mi hermano que está acá. Y muchos de ellos me han contado su historia y me dicen: mira, varón, tú estás joven, no vayas a caer como yo caí. Yo fui esto, fui el otro, fui aquello. Y lo que yo saqué de ahí solo fue desgracia. Perdí mi familia, perdí mi hogar, perdí mis hijos. El valor de padre lo perdí. Mis hijos no me respetan.
tuve esto, tuve esta esposa, tuve otras mujeres y el otro, me embarré. Ahora estoy enfermo, ahora estoy débil. Y me di cuenta que el mundo no trae nada. Al recordar de mi vida, me di cuenta que sin Jesús no somos nada. Hermanos, bendito sea el Señor. El Señor quiere limpiarnos, mi hermano. El Señor quiere purificarnos. Yo te pregunto, ¿cómo viniste a Jesús? ¿Cómo vienes a Jesús? ¿Todavía tienes rencor? ¿Todavía tienes odio? ¿Todavía no puedes alcanzar? ¿Todavía te gusta? Hay mucha gente que dice, vente, te voy a dar, sí, pero el 10% de interés. Estamos robando, mis hermanos. Cuidado, mis hermanos. Cuidado. Que dice Proverbios, que dice los 5 libros de Pentateuco, dice, no robarás a tu prójimo, no le prestarás, ¿qué? En interés a tu prójimo. Te voy a dar, pero ¿cuánto yo? Que si yo cobro tanto de interés. Cuidado, mis hermanos. Espero que no hay nadie de eso aquí. Nosotros no. Dios nos da. Gloria a Dios. Pero se va, es que va a ser para esto. No, hermanos, si tienes, dice Proverbios, si tienes, pues presta conforme es. Y bueno, tranquilo. Y si no, mejor no. Y si tiene, mejor déjalo. Porque grande será tu galardón. ¿Dice o no dice? Porque donde estará tu tesoro. Pero mis hermanos, todavía nosotros estamos mendigando con el diablo. Todavía nosotros, hermanos, esas vestiduras sucias, esas vestiduras, mi hermano, de iniquidad, de la pestilencia del mundo, todavía lo tenemos bien puesto. Todavía lo tenemos bien puesto. No, mis hermanos, dile a Jesús que te cambie. Dile a Jesús que te transforme. Dile a Jesús que haga un cambio en tu vida, porque dice 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa dice? 5:17, nueva criatura es. ¿Las cosas qué? Y aquí son cosas nuevas. Bendito sea el Señor. Yo te pregunto esta noche, ¿cuántos quieren decir al Señor, Señor, cambia mi vida? Señor, yo quiero ser un hombre transformado. Señor, yo quiero ser un hombre para la gloria a tu nombre. Yo quiero ser una persona que realmente haga un cambio en mí. Saben, hermanos, siempre hay un canto que Dios en la manifestación de su Espíritu siempre nos dice, hablando del hijo pródigo. Pero aparte de eso, hermano, yo estaba meditando de este fondo. Salvador dice, a ti me rindo. ¿Obedezco qué? Solo a ti. ¿Será de verdad que obedezco solo a Jesús? El Señor sabe tu fracaso. El Señor sabe tu debilidad. Pero entrega tu vida a Jesús. Consagra tu vida al Señor. Habrá un padre de familia esta noche que quiere decirle, Señor, yo he sido ese hijo pródigo, pero yo quiero entregarme más a tu presencia. Yo quiero consagrarme más para tu gloria. ¿Habrá alguien esta noche que quisiera levantarse y ponerse de pie y venir en este lugar? Yo quiero orar por ti esta noche. Yo me voy, mi hermano. Yo hoy tengo que viajar días para llegar, pero yo quiero orar por ti esta noche. Que Dios te bendiga, mi amigo. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Vengan, mis hermanos. Vamos a hacer una oración. Tú que me estás viendo, que Dios te bendiga. Para hablar de este tema hay mucho que estudiar, pero nos falta del hijo mayor, que el que estaba perdido, más perdido que el hijo pródigo, era el hijo mayor. Mis hermanos y hermanas, Cristo viene pronto. Y si solamente, pero Señor, ¿de dónde va a venir esto, el otro? Olvídalo, mi hermano. Dice Hebreos 13, que escrito está, no te dejaré ni te desampararé. Conténtate con lo que Dios te da en el diario vivir. Pero vive con tu familia, vive con tu esposa, con tus hijos. Consagra tu alma para la gloria del Señor.
Que Dios te bendiga, que me has estado escuchando. Hermanos, estamos en los últimos días. Estas giras de campañas que hemos tenido, estuve dando temas proféticos y sobre la Agenda 2030, pero lamentablemente me bloquearon el audio en el Face. Pues le digo, mientras hay algo, bájelo y compártelo, porque las redes sociales están siendo controlados, porque el que predica realmente como es, las verdades siempre va a ser perseguido, pero la mentira, la pornografía, la suciedad que hay en las redes sociales, eso sí lo exaltan. Pero busque a Dios y busque la paz y sígalo y estudia los temas proféticos que tanto necesitamos como iglesia, mis hermanos. Dios nos bendiga.